Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que están conectándose en este momento desde sus hogares. Estamos transmitiendo desde Bélgica y al mismo tiempo conectados en México. Eh, Quiero hacer una pequeña presentación del proyecto que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Este proyecto es una conferencia sobre el Día de Muertos en México y la vamos a presentar dentro del encuadre del Festival Miquistli 2023, que se lleva a cabo del 2 al 12 de noviembre aquí en Bélgica. Y dentro de este encuadre se organizan conferencias y análisis de forma online para explorar de forma académica el fenómeno y las expresiones a nivel global del Día de Muertos. Queremos tratar de comprender no solo el fenómeno actual, sino la responsabilidad de los mexicanos en el extranjero en la protección del patrimonio de estas festividades. El objetivo de dicho proyecto es, por un lado, analizar las razones detrás de la celebración en los diferentes países fuera de México, pero también evaluar el impacto cultural, social y económico a nivel global sobre el Día de Muertos. Queremos explorar también las tendencias y transformaciones actuales en todo el mundo y hacernos las preguntas fundamentales para entender mejor este fenómeno. Y para esta ocasión queremos partir de la pregunta fundamental que es: ¿qué es el Día de Muertos en México? Y para este objetivo hemos invitado al Centro de Investigaciones Históricas de México, que nos va a ayudar a hacer todos estos análisis, y el día de hoy nos presentan una increíble conferencia sobre el Día de Muertos en México. Todo esto no se hubiera podido llevar a cabo sin la ayuda de la Red Global México, capítulo Bélgica. Tenemos aquí a la presidenta, que es Itzel Cuevas. Buenas tardes, Itzel. Hola, buenas tardes. Y ella ha sido una gran partenaria para poder lograr el contacto no solo con los investigadores de México, sino también con los investigadores que están alrededor del mundo, que nos van a contar en los siguientes días cómo suceden estas manifestaciones de Día de Muertos alrededor del mundo. Quiero presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Voy a presentar al maestro Iván Lina Ramos. Él es originario de Iztapalapa, estudió la licenciatura y maestría en matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana y es maestro de estudios mesoamericanos por la UNAM. Ha sido trabajador comunitario en el Cerro de la Estrella y colonias aledañas desde hace 20 años y es integrante del Comité Fuego Nuevo de Iztapalapa. Es investigador del Centro de Investigaciones Históricas e Interculturales. Sus líneas de investigación son la historia mexicana, la cognición mesoamericana, la etnomatemática y la matemática educativa. Tiene diferentes artículos en revistas nacionales e internacionales sobre la territorialidad entre los pueblos originarios del centro de México, así como varios libros de texto de matemáticas con un enfoque intercultural. Muchísimas gracias por tu presencia, maestro Iván Lina. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Quisiera presentar también la semblanza del maestro Sergio Miranda Rodríguez, promotor cultural, locutor y productor de programas para radio. Cuenta con estudios en psicología, educación e historia por la UNAM, radicado en la comunidad de, discúlpenme, espero pronunciarlo correctamente, Ñañú, en el Tepe Ixmiquilpan, en Hidalgo. Es un activista cultural siempre comprometido con el desarrollo de la colectividad en el Valle del Mezquital. En el 2014, desde esa fecha, conduce y produce el programa de radio cultural Rabok Ya, un espacio para la identidad. Es realizador de la serie de cápsulas bilingües para la radio llamadas Aniri Hani.
Aniri Hani, productor de la serie de autocuentos en idioma otomí ñañú. Es productor del programa de radio Nuevas Voces, Nuevas Rolas, donde se expone a los grupos musicales de los diferentes pueblos originarios de nuestro país. Todo esto transmitido a través de la emisora Shekar, La Voz del Pueblo ñañú, perteneciente al sistema de radios culturales indigenistas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En el 2017 publicó el trabajo histórico La Relatoría de los Gobernantes Otomíes en el Cardonal, Tlacintla e Ixmiquilpan, en el siglo XVIII, Códice TP Tlacintla, en coautoría con la etnohistoriadora Leticia López Cruz. En ese mismo año, con apoyo de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, realizó trabajos de recuperación de historia oral de su comunidad y en el 2018, con otros investigadores, participa en la publicación editorial llamada Tlahuitelpa, discúlpenme, en Hidalgo. Entre montañas y barrancas, refugio de chichimecas y liberales. Entre 2019 y 2022 colaboró en el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo. Actualmente colabora con Radio La Voz del Pueblo ñañú, donde produce videocápsulas y audiocápsulas bilingües. Asimismo, es miembro del Centro de Investigaciones Interculturales e Históricas. Y pues me falta el maestro Raúl. Y tenemos también con nosotros al maestro Raúl Macuil, hablante del náhuatl, variante dialectal de Tlaxcala, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctor en Patrimonio de los Pueblos Indígenas por la Universidad de Leiden. Tiene múltiples investigaciones, artículos y libros sobre los pueblos nahuas antiguos, así como contemporáneos. Es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de México y director del Centro de Investigaciones Históricas e Interculturales perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1 del CONACYT. Y pues estos son nuestros increíbles panelistas que nos van a acompañar el día de hoy y que nos han preparado una conferencia que esperamos que la disfruten. Así que pues no me queda más que agradecerles y pues adelante, maestros. Muchísimas gracias, Gea. Un gusto la invitación. Muy buenas tardes allá en Bruselas, en Bélgica. Muy buenos días acá en México. Bueno, ya casi tardes también, que ya estamos como a mediodía de este lado. Nosotros vamos a presentar 3 pláticas cortas sobre tanto el origen del Día de Muertos en México, las raíces prehispánicas de esta conceptualización sobre no solo sobre la muerte, porque pareciera ser que la muerte, como esta idea, este concepto, sino sobre los muertos, sobre los ancestros, que es lo importante. También vamos a presentar, ¿no? Un ejemplo específico de la comunidad de El Tepe, en Izmiquilpan, por el maestro, el maestro Sergio, y un servidor. Pues voy a hacer un pequeño análisis sobre y historización sobre este desfile de Día de Muertos, que es muy diferente la fiesta de Día de Muertos que el desfile de Día de Muertos que se instauró en México a partir de hace algunos años en la Ciudad de México con la filmación de una película de Hollywood y que después pues los mexicanos adoptamos y la hicimos nuestra y la reestructuramos como muchas otras cosas que hacemos con las diferentes expresiones culturales que nos llegan a otros países. Entonces, pues bueno, le doy la palabra al doctor Raúl Macuil, nahuablante. Doctor Raúl, si nos gusta platicar justamente sobre el Día de Muertos en México, algunas de los principios y de las raíces milenarias que tiene esta festividad, por favor. Pues mi tlazocamati nochi ni así ni ne chicolistli, mi tlazocamati nochi ipan ispatzinco inin se transmisión, pues nepa ni motoca Raúl Macuil Martínez, igual ni tlactolio nepa ni camanali
Ica Xantolo, Mixcailhuitl, Owej Mixcailhuitl, y Nican Altepetlali Hidalgo. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar. Gracias a Geasasil y al Festival Miquistli por la invitación. Pues lo que yo les voy a platicar brevemente sobre pues estas referencias de la fiesta de los difuntos, la fiesta de los muertos, que en los pueblos indígenas del estado de Hidalgo, de Puebla y también de Tlaxcala, del centro de México, pues se les llama el Día de los Fieles Difuntos o el Día del Xantolo, que es una palabra nahuatlizada que viene del latín, que es Xantorum o Santorum, y pues la gente que habla náhuatl, pues la nahuatlizó. Y también, pues, esta concepción del Mixcaíhuitl, que en las comunidades hablantes del náhuatl del estado de Hidalgo, de Puebla, Tlaxcala también, pues así se le denomina a esta fiesta, Mixcaíhuitl, el Día de los Difuntos. Y para eso, pues traigo una pequeña presentación que voy a hacer, voy a compartir con todas y todos ustedes. Y pues lo que vamos a ver, pues, es una como recorrido muy rápido sobre estas denominaciones. Esto, lo que les voy a presentar es producto de un trabajo que ya ha sido publicado, que se llama Tiempo Sagrado, Tiempo Ritual, de Xantolo y el Mixcailhuitl, entre los pueblos nahuas del estado de Hidalgo. Y pues hay que iniciar que esta fiesta fue inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural como patrimonio inmaterial en la UNESCO en el 2008, que eso es bien importante. Una fiesta que es reconocida a nivel mundial, pues es significativo y además pues la procedencia, que es una fiesta indígena. Pues esto lo podemos rastrear a través del tiempo, en grabados, en papel, en piedra, y pues esto hace también recordar a lo que se perdió o lo que se olvidó también cuando llegaron los españoles, pues una quema intensiva de documentos, de códices, de una persecución intensiva también de pues la gente que sabía hacer rituales y que sabía dirigirlos, y esto hace también pensar como aquel suceso en el siglo XVI en Maní, en Yucatán. Es estos procesos tan canijos que los pueblos indígenas sufrieron al ver la quema de sus imágenes en bulto y de sus códices. Todo esto es una producción intelectual que se perdió. Algo de eso quedó presente, como por ejemplo es una imagen de la relación geográfica las relaciones geográficas, en este caso de Tlaxcala, donde se ve la quema de los dioses, de las diosas, del patrimonio intelectual de los pueblos indígenas en la época precolonial. Esta fiesta del Mixcaíhuitl y del Güey Mixcaíhuitl la podemos observar pues en varios documentos precoloniales y unos coloniales, como por ejemplo el Códice Cihuacóatl, antes conocido como Borbónico y hoy renombrado como Cihuacóatl, registra pues las 18 veintenas del tiempo, que es esta. Los dueños del tiempo, el manejo de los rituales, y pues esta escena es muy famosa. Vemos a Oxomoco y Zipactona. Vemos también que los pueblos indígenas precoloniales, coloniales y contemporáneos pues fueron reelaborando estas fiestas y fueron adaptándolo a los cambios y a las presencias del mundo hispano. Como por ejemplo, pues, se pensaba también que pues, el universo era el Semanáhuac, entendido el centro de México, que eso era el universo para los pueblos precoloniales de la Ciudad de México. Vemos aquí a otras escenas del Códice Borbónico o Cihuacóatl, donde podemos observar a estos dos señores bailando, danzando y también incensando o quemando copal o incienso. Aquí podemos ver el Poposhcomit o Poposhcashit, están en una actividad ritual. Los dioses y diosas pues eran las que dominaban las actividades y la vida de la gente de las comunidades. Para ello había especialistas o gente que sabía hablar, que sabía comunicarse con las diosas y dioses y también sabían sobre la cuenta del tiempo. A ellos se les llamó Tonalpoque.
A estos sabios y sabias, desde la época precolonial se les llamó, porque así hay registros, se les llamó Tlamatinime. Esta palabra se ha transformado, se ha adaptado y hoy en muchas comunidades de habla náhuatl, que es la lengua que yo entiendo, pues se les llama tlamatque. Estos tlamatque, pues es gente que sabe cosas y por extensión, pues son los sabios. En esta imagen, pues podemos ver a un fragmento del Códice Tudela, una señora que está haciendo un acto ritual, está leyendo el maíz y también el frijol. Esta actividad de leer el frijol ciertamente se ha perdido en muchas comunidades, pero se ha mantenido la actividad de leer el maíz. Está frente a una escultura o, en este caso, a un sabio, porque se le puede ver la parte de la espalda. Aquí podemos ver la espaldita. Está pintada de negro, está su mashlat y está su banco forrado de petate. La imagen es la representación de Hecat. Ella está pidiendo a este señor, a esta imagen, que le dé las palabras necesarias para que dé las comunicaciones para los enfermos y las enfermas. Los pueblos mesoamericanos dividieron el tiempo y pues también lo fraccionaron. Hay que tener también presente que estas concepciones del calendario pues son europeas. Aquí se hacían otro tipo de divisiones del tiempo. En la época precolonial no había meses como se entiende en el sentido europeo, pero pues las adaptaciones a las lenguas y la presencia tan avasalladora del español con la presencia de las instituciones castellanas pues obligaron a los pueblos indígenas del centro mexicano o los pueblos originarios a adaptarse a estos tiempos. Vemos que al menos en la fiesta de Quecholi y de Hueypachli, pues eran como los meses o meses entre comillas propicios para hacer también estas festividades. Estas divisiones del tiempo, pues corresponden a fiestas dedicadas a los señores y señoras, a las fuerzas sagradas que rodeaban las comunidades y que les agradecían por el producto del trabajo, por la vida, por la comida, por el medio geográfico que lo consideraban sagrado o importante. Vemos aquí a una parte del Códice Tudela, vemos a esta señora que se llama Tosostli con unos atavíos o unos instrumentos que ella portaba. Tenemos el Mizcaílcuit y el Weis Mizcaílcuit, pues estas fiestas eran dedicadas a estos señores y estas señoras y a estos tiempos que es la Xochimaco y Xocolhuetzin, que se llevaban a cabo en el mes de julio y agosto. Hay que entender que en 1582 aproximadamente la Iglesia Católica hizo una reforma del tiempo y del calendario y adaptó los tiempos y las fiestas a las necesidades religiosas. Pero esto se hacía en la época precolonial, que está registrado en los documentos. Tenemos aquí una lámina del Códice Borbónico donde se ve a varios señores que están danzando. Voy a hacer un acercamiento. Vean ustedes, estos señores están danzando y tienen sus collares o sus, sí, collares de flores y las podemos reconocer muy bien, estas florecitas amarillas y estas rojas, pues es la cempasúchil o cempoalxóchitl y esta roja es la que hoy se le llama como mano de león o pata de león, algo así se le llama. Esto es una fiesta. Resulta que tenemos grabados en el Valle del Mezquital, en la zona otomí, pues este grabado tan importante e interesante que es la representación de estas fiestas. Esto está en la piedra, allá en la barranca del Mandodo, en San Antonio Tezoquipan, que es municipio de Alfajayucan, y pues es una relación importante. Este es un documento de la cultura que se le ha identificado como la cultura mexicana, los que hablan náhuatl, y eso es la gente que habla otomí o renombrado hoy en día como ñaño. Tenemos otra imagen del Códice Ixtlilxóchitl, y vean ustedes otra vez este collar de flores a este señor que se le está rindiendo honor en la fiesta del Mizcaílhuitl. Esta palabra va a estar presente. Mizcaílhuitl, la fiesta de los difuntos.
Este es en el Códice Iztlizóchitl y también tenemos esta representación. Pues a finales de octubre y principios de noviembre, pues los pueblos indígenas viven en un tiempo sagrado, en un tiempo ritual. Hoy en día las cosas cotidianas pasan como así a un segundo plano para trabajar, para colectar, para cambiar o intercambiar, pues los bienes necesarios para ofrendar a sus difuntos, que la ofrenda en lengua náhuatl se llama tlamanalistli, que es como poner cosas en la tierra. Y pues se intercambian, compran, venden, y pues es una imagen de un altar huasteco. Hay que agradecer a María de Lourdes Medellín Hernández, quien fue que me proporcionó estas imágenes, que ella es originaria de allá y pues ella ha registrado varios altares huastecos. Hay que tener en cuenta que esta fiesta de el Mijailhuitl es festiva, es con música, con danzas en la zona huasteca, que allá se le llama el Chantolo, y en otras zonas, como por ejemplo en la zona de donde yo vengo, que es la zona de Tlaxcala, en Apizaco, pues esta fiesta es un poco más recatada, no hay música, sí se quema copal, sí se ponen las ofrendas, pero no es tan festiva como en este sitio. Vemos que la gente en la Huasteca hace su propio chocolate para hacer o poner sus jarros de chocolate en los altares, compran frijol, que aquí se llama caxtilan, que es un frijol fresco, y esto es para preparar la comida necesaria para la ofrenda. Hay que mencionar también que los pueblos originarios, pues, se adaptaron a las necesidades que trajeron los españoles durante la época colonial y en la época contemporánea. Han de decir que si quieren encontrar como un altar original, pues no pueden encontrarlo porque pues la presencia tan solo de las candelas o de las velas, pues ellos los trajeron los europeos esto, pero en el mundo mesoamericano pues, estaban las rajas de ocote. Hay adaptaciones, se funden cosas para conservar la esencia, que es lo más importante, que es la celebración de los difuntos. Vemos también que en la zona huasteca, pues hay un pueblo que se llama Chililico, que es un pueblo que se dedica a la alfarería y desde septiembre empiezan a la producción de incensarios, que en la lengua náhuatl se llama poposhkomit o poposhkashit. Hacen figuritas de animales para poner las velas en las ofrendas. También se baila allá en la Huasteca, pues hay unos danzantes que se llaman colis o huehues y que andan danzando de casa en casa, de comunidad en comunidad, y la gente de las casas les ofrendan comida o bebida o también dinero a cambio de que ellos estén danzando durante este tiempo. Esta es una foto de San Francisco Atotonilco en Acasochitlán, que es otra zona en Hidalgo, pero que se habla náhuatl. Y la fiesta acá es más recatada. Tenemos a la iglesia y atrás un cerro sagrado que se llama Tlaloc. Las ofrendas son de esta manera en esta región. Se pone, pues, no es un arco, sino es como un cuadrado, es de cañas, se cuelga pan, se ponen los frutos de la tierra, que es las frutas, y la comida. Y algo que a mí me llamó mucho la atención allá en San Francisco Atotonilco es estos tamales son tamales de maíz blanco. Yo no los había visto porque en mi pueblo pues, se hacen otros tamales y esos tamales son eh, para este tiempo, para las ofrendas, porque es como algo muy significativo para la población. Pues de manera en general, de manera muy rápida, pues esto es lo que se puede ver hoy en día en las comunidades indígenas contemporáneas y también si queremos podemos rastrearlo en los documentos, en los códices, esta fiesta, que si hay como fusiones, si hay como una reelaboración de la presencia católica en las comunidades, pero la esencia es
la festividad de la llegada de los difuntos. La presencia del Mixcaíhuitl en las comunidades es fuerte, es muy significativa y pues la gente trabaja para dar la bienvenida a sus difuntos. Pues, Tlazocamati-Nuche, muchas gracias a todas y pues les cedo el uso de la palabra a nuestro compañero Iván. Adelante, Iván. Muchísimas gracias, doctor, un poquito por esta rapidísima explicación. No sé si pudiera justamente para nuestro público, tanto acá en México como allá en Europa, las fiestas de Micaíhuitl, la gran fiesta de los difuntos y la pequeña fiesta de los difuntos. No sé si nos pudiera mostrar justamente estas imágenes y ahondar un poquito en ello, algunos otros comentarios, justo para dar esta idea de la importancia que se tiene en México de la reciprocidad con nuestros difuntos y con nuestros ancestros, y que es algo íntimo, vaya. Este tiempo ritual es algo íntimo, algo que se hace en las casas, algo que hacemos justamente en los panteones, y que cada una de las comunidades en México tiene variadas formas de poner estas ofrendas en nuestros hogares, y hay muchas formas de ponerlas y cada región tiene sus propias particularidades. Entonces, bueno, no sé si nos pudiera justamente platicar un poquito más al respecto para Sí, nuestro público nuestro público de allá que está en Europa y también el público latinoamericano que nos sigue. sí, Iván, muchas gracias. Pues estas fiestas de Tlazochimaco y Xocolhuetzin, pues eran momentos específicos, momentos importantes a lo largo de lo que se ha denominado el año. Hay que también entender que año en náhuatl, pues es Xihuitl. Xihuitl es algo importante, algo precioso y es lo que se ha entendido como año. Estas dos fiestas del Mixcaíhuitl y el Hueymicaíhuitl, que en otros documentos lo encontramos como Mixcaíhuitl y el Hueymicaíhuitl. Son fiestas para los niños. Mixcaíhuitl es como para los pequeños, para los niños, y el Hueymicaíhuitl es la gran fiesta de los difuntos, que vienen los grandes, pero también vienen todos los demás, todos las niñas y los niños. La gente desde septiembre empiezan con esta cuestión ritual. Van al panteón, van también a visitar a sus difuntos, van a limpiar las tumbas. No es una cuestión de fantasmas, ni de brujería, ni de algo oscuro, no. Estas fiestas se han entendido en esta región del mundo como una celebración, una fiesta, un regreso de estos señoras y señores que se han adelantado en el tiempo que nos han ganado. Lejos de considerarlo algo así como fantasmagórico que da miedo, pues no, no da miedo porque vamos a esperar pues a nuestros ancestros, a nuestros familiares que ya murieron. Para ello, las jefas de familia y los jefes de familia empiezan a trabajar como en dos tiempos. Uno, el tiempo cotidiano, el tiempo normal, que van, vienen, trabajan, la escuela, las actividades, y al mismo tiempo en otro espacio, en esta burbujita que yo le llamo como tiempo ritual, donde se dividen las actividades. Van a sembrar la flor a la huerta, el cempasúchil o el cempoazóchitl. Las madres van a los mercados a vender, intercambiar y comprar productos necesarios que van a ocupar en la ofrenda. Los mercados son hoy en día, en estos días pasados, el 1 y 2, desde el 27, 28, los mercados se convirtieron como en una fiesta también, porque hay mucha fruta, muchos olores, mucha comida y cosas para las ofrendas. Pues las madres van a vender lo que ellas han trabajado durante todo el año para obtener recursos para comprar o también para intercambiar. En la zona huasteca, en algunas regiones, en algunas comunidades, existe todavía esta cuestión del trueque.
yo llevo, por ejemplo, mis incensarios y me hace falta, por ejemplo, fruta o me hace falta copal o incienso y voy a hablar con el señor que la está vendiendo y le entrego 2 o 3 incensarios por un tantito de copal o incienso. Esto se le llama trueque. Esto existe todavía en las comunidades. Ya va a menos, porque pues sí, la cuestión del dinero pues va ganando, pero todavía se conservan, todavía se pueden ver estos signos de trabajo también comunitario. Cuando ya es tiempo de colocar la ofrenda, pues las madres empiezan a traer en sus chiquihuites o en sus tenates estas cestas para colocarlas en el altar. Las abuelas o los abuelos y también los padres, pues empiezan a recordar a sus ancestros. Yo me acuerdo mucho de que mi abuela, cuando ponía su ofrenda, pues ella empezaba a hablar con sus difuntos y alguna ocasión, pues yo estaba ahí observando y pues ella estaba mencionando a fulanito, fulanita, fulanito, perenganito y ella llegó hasta la tercera generación de su familia, de estar mencionando. Se le pone pan y a todos les pone velas. Estas velas, muchas de ellas son fabricadas en talleres artesanales, como lo mostré en una de las imágenes, como por ejemplo en esta. Se hacen las ceras, esas son ceras de o velas de cebo, que son, se hacen desde tiempo antes, y cada una de ellas se le nombra o se le pone nombre, se le invoca al difunto o a la difunta. Los jefes de familia, pues también cooperan con el trabajo en la tierra, cooperan con ir a traer los elementos para la ofrenda y más que una fiesta particular, es una fiesta familiar, es una fiesta comunitaria. Esto se vive en las comunidades, este recogimiento y esta convivencia con los que ya se fueron, porque vienen, toman la esencia, se le llevan, pero la fiesta hoy en día ha tomado otras dimensiones. Lo que se ha tomado otras dimensiones porque hay como dos diferencias. Una, la que se vive en la intimidad de los hogares en las comunidades y otra, la que se muestra a las turistas y a los turistas que llegan a festejar el Chantol. Es una fiesta ahora como muy grande en esta región del país, en el estado de Hidalgo, una fiesta con muchos colores, mucha música, muy llamativa y pues una fiesta que ya también se ha estado folclorizando en gran medida, pero cuando uno va a las casas de las comunidades, cuando uno las visita, ve que la fiesta sí es así, pero de manera más como solemne en las casas. Tenemos este trabajo comunitario, este trabajo y este respeto por la llegada de los ancestros. Muchos piensan, ¿y cómo van a llegar? ¿Y cómo es que llegan estos señores o señoras y cómo se van a llevar? Pues es también como un tiempo ritual, es un tiempo simbólico. Hay que también ver que la juventud hoy pide evidencias. Si no hay evidencias es que no existe. Pero esta fiesta ha sobrevivido a, no sé, más de 1000 años de transiciones, de adaptaciones y readaptaciones y de reelaboraciones, pero el mensaje simbólico es casi el mismo. El respeto, la llegada, la música, los olores del copal, las flores para aquellos que ya se fueron. Esto pues está bien presente, está muy vivo en los pueblos. Y como ya lo decía yo, pues lo podemos rastrear pues, en documentos coloniales. Sí, ya una mano entrenada, una mano que ya sabía leer y escribir en español y en náhuatl, pero que había entendido muy bien las fiestas y las había tratado de plasmar en estos documentos.
si esta fiesta fuera no tan importante en la vida y en el corazón de las comunidades, hubiera desaparecido. Pues tenemos presencia y referencia del 1 y 2 de noviembre en el repertorio de los tiempos de ese señor Tornamira, Francisco Vicente Tornamira, que publicó en 1585 Repertorio de los Tiempos, y ahí vemos el 1 y 2 de noviembre como el Día de los Difuntos. Esta fiesta estaba casi muerta en Europa, pues era una celebración, entre comillas, dentro de la iglesia y prender una vela para los difuntos. Cuando los españoles o el mundo castellano llega a estas tierras, pues ven que hay una celebración a los difuntos y entonces retoman y adaptan esos 2 días, pero con presencia y con las fiestas indígenas. Esta fiesta revivió del calendario español que pues estaba casi muerta y entonces esta fiesta pues, retomó mayor fuerza y vigor y hasta hoy en día la podemos ver, disfrutar en, al menos lo que yo hago es en las casas, en las comunidades, que es lo que yo trato de estudiar y además pues, estudio mi propia lengua y mi propia cultura. Y dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Y pues bueno, con todo el placer del mundo, les comentamos que a las personas que nos están viendo, tanto en Facebook como en YouTube, pueden hacer ahí sus preguntas, pueden dejarlas ahí y justamente al final de la mesa, nosotros con todo gusto las responderemos. Entonces, si quieren ir preguntando, ir poniendo ahí, pues al final las responderemos de la mejor manera posible. Ahora le damos la palabra al maestro Sergio. Él es ñañú, originario de allá de Izmiquilpan, y pues nos va a platicar sobre la festividad, cómo se celebra el Día de Muertos en Izmiquilpan, Hidalgo, en su pueblo. Entonces, un ejemplo, ya vimos varios ejemplos muy concretos de esta parte de las festividades en la Huasteca y en la parte de Hidalgo. Ahora vamos a ver algunas de las festividades del pueblo ñañú, que es un pueblo de otra lengua, una de las varias, de las 63, de las 63 lenguas que existen en México. Entonces, pues, querido maestro Sergio, le doy la palabra, adelante, y la pantalla. Buenos días, creo que ya se está compartiendo, ¿no se ve mi presentación? No, todavía no se comparte, Sergio. Es que estoy teniendo algunos problemas aquí serios de internet, como pues estoy en la comunidad, de repente aquí todo se hace un poco más difícil el asunto con esto de las tecnologías. ¿Ahí se ve? Perfecto, aquí ya se está. Sí, ya se ve. Está bien. Gracias. Ihatsi, Vincent Juagazo, Dijamadi Amati, Festival Miquistli y Nera Red Global Bélgica. Muchas gracias por la invitación a este evento, al Festival Miquistli. Y pues bueno, Matuju Sergio Miranda, Nogadramegura, Tepensencan y Monda. Y este día les voy a platicar un poco sobre el Día de Muertos. Bueno, más que nada cómo se celebra en la comunidad del Tepe y más que nada también en el municipio de Ixmiquilpan, cómo la llevamos a cabo en este tenor, ¿no? Y para los otomíes del Mezquital, pues bueno, estas celebraciones empiezan desde el 29 de septiembre, precisamente con una primera ofrenda para los difuntos. Si bien es el día de San Miguel Arcángel, también se acostumbran a hacer unos arreglos florales con unas flores amarillas que se les conoce comúnmente como pericón. El 29 de septiembre es la primera ofrenda que se hace en el ánimo de pedir o de gestionar como una especie de permiso para que las ánimas en el próximo mes que viene, pues bueno, puedan acercarse a las ofrendas que se pondrán el 1 y el 2 de noviembre. La segunda ofrenda que realizan los otomíes es precisamente el día de San Lucas, que es el 18 de octubre. Ahí se realiza la segunda ofrenda y esta es para los difuntos
que pues murieron en accidentes o de forma bastante violenta, ¿no? Y también para todos aquellos desaparecidos, que bueno, en ese tenor y con esta situación que está pasando en nuestro país, yo creo que debe ser una ofrenda bastante grande en este sentido, ¿no? Para estas personas que murieron de esta forma tan violenta y pues bueno, desaparecidos, los que murieron por armas blancas o de fuego, etcétera, etcétera, ¿no? A todas estas ánimas, los otomíes ponen una segunda ofrenda, que eso es lo que va como acercándonos a las fiestas grandes ya para el 1 y el 2 de noviembre, y esta se pone el día de San Lucas, que es el 18 de octubre, que la tercera ofrenda que hacen los otomíes o que ponemos es el día 29 de octubre, es una pequeña ofrenda que nada más consiste flores y una vela, regularmente una vela blanca, porque esta se le pone a las almas que no fueron bautizadas. Regularmente son a estos menores que se comenta que ciertos seres les absorbieron en ñañú se dice saki, que es como el alma, o esta fuerza vital, y pues murieron antes de ser bautizados. Y bueno, ya la primera ofrenda grande, que ya vendría siendo como la cuarta ofrenda, pues se pone el 31 de octubre. Esta ofrenda es para las almas chicas y se retira el 1 de noviembre a mediodía, que bueno, se sabe que llegan estas almas de los niños principalmente, de los infantes, el 31 de octubre y bueno, van a estar ahí todo ese tiempo hasta el mediodía del 1 de noviembre, que se tiene esta creencia que pues se retiran. Y enseguida la ofrenda se nutre con más productos, porque el 1 de noviembre, después de mediodía, después de que se fueron las almas pequeñas, ¿no? Que de hecho su ofrenda pues va aderezada con productos, ahora con dulces. Anteriormente se hacían tamales sin chile, se les llamaba tamal bola a estos tamales, o regularmente tamales con frijol molido dentro, ¿no? Que son bastante sabrosos. Estos tamales se les ponían a las ofrendas de los infantes, y el 1 de noviembre, después de mediodía, se pone la ofrenda a las almas grandes, las cuales pues sabemos que se retiran el 2 de noviembre al mediodía, ¿no? Lastimosamente, les digo, tengo aquí un buen de problemas con el internet, y pues bueno, les quería mostrar una imagen de los altares que se ponen. Todavía hasta la década de los 70 del siglo pasado, los altares se ponían a ras de suelo, nada más se ponía un petate, que bueno, es un lienzo tejido con palma, y se ponían 2 o 3, dependiendo del tamaño de la ofrenda, y ahí se ponían todos los productos. Es interesante porque casi todas los altares otomíes que se ponían todavía hasta la década de los 70 del siglo pasado, pues eran muy solemnes, por decirlo así. No tienen tanto color como para otros pueblos originarios que ponen sus ofrendas en ese sentido, ¿no? Y bueno, se ponían al ras de suelo, llevaban pues obviamente flores, se hacía el clásico camino de flores, se cortaba una rama o un pedazo de órgano o cactus también, como lo conocen, o garambullo grueso, y ahí se insertaban las velas. Las velas se hacían de cera, no era como ahora las que conocemos, de cebo o de otros materiales. Todo se hacía con cera natural de abeja. Y pues bueno, en ese se ponían el número de muertos, obviamente equivaldría al número de velas, ¿no? Que se tendrían que se instalaban, ¿no? en estas ofrendas. Sí es importante que vean esto, porque cambia bastante el cómo se instalan los altares, por ejemplo, en la región de la Huasteca, que incluso lleva hasta niveles, o en otras áreas, ¿no? A comparación de los altares otomíes,
en cierto modo ha ido cambiando también esta forma, ¿no? Derivado a que, pues bueno, ya las cosas son más inmediatas, introducciones nuevas. Por ejemplo, no se acostumbraba a poner papel picado, eso es algo muy reciente en los altares otomíes modernos, por decirlo así. El papel picado para los otomíes tiene otra función que es más para cuestiones medicinales y de curaciones, no para adorno. O sea, no se puede usar para adorno. Y en ese tenor, pues es que les digo, se ponen en el suelo, el pan rojo, que se le conoce como guabru, en ñañú es un pan pues a modo de dona y va aderezado con una especie de azúcar roja. Anteriormente se hacían algunos panes en forma de personas. Yo creo que los panaderos dejaron de hacerlo derivado a la poca demanda que se tiene de este pan últimamente, porque pues bueno, ahora en el Mezquital pues ya hay tiendas de estas cadenas grandes donde pues bueno, acercan el clásico pan de muerto, de bolita, ¿no? En forma sí, de bola con los huesitos. Y pues, miren, aquí rápidamente, antes de que pase otra cosa, así es como se pone un altar otomí, ¿no? En el suelo, con el petate. Estos son los órganos que les comentaba, o cactus. Aquí vemos otro. Y ahí es donde se ponen las ceras son de vela, se pone la fruta. Este pan rojo que les digo es el pan clásico que se ha usado por muchos años, y este otro pan que les comentaba, ¿no? Sobre en forma de pues humano, vaya, ¿no? Se ponen las frutas, los clásicos tamales, y si se dan cuenta no se pone ninguna representación católica, o sea, es rara a la vez que se vea una virgen o cosas así. Hay una cruz, pero la cruz responde más a las direcciones del mundo, no responde tanto a esta cuestión católica, ¿no? Esta es permítanme, esta es no sé si se alcanza a ver, es una foto a blanco y negro. Y pues bueno, si se dan cuenta en esa fotito, bueno, a ver si ahorita cambia, también se va a ver que está a ras de suelo, no hay cuestiones católicas, ¿no? Nada más está la foto del difunto ¿cómo se llama? Y pues es difícil de repente ver que estas manifestaciones del catolicismo se vean presentes en los altares otomíes, ¿no? Bueno, creo que ya otra vez me volvió a botar el, el internet. Bueno, después de recoger después de mediodía, el 2 de noviembre, después de empezar a recoger las, las ofrendas, pues bueno, la gente acude al panteón con las flores que se pusieron ahí en la ofrenda, con parte del producto los productos, o bueno, las comidas que se pusieron en la ofrenda se comparten entre los que asisten al panteón, que regularmente ahí se encuentra uno con el otro hermano, con el tío, con el sobrino, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esto da pie a que con la comida que estaba en los altares, pues se haga una convivencia en el panteón. Obviamente, como les comentaba, se adorna la ofrenda, la tumba, perdón, del difunto se adorna con las flores que estaban en la ofrenda, y, y pues hay una convivencia, ¿no? Eso es lo que sucede en ese tenor. Bueno, también los otomíes tienen otra forma de gestionar a sus muertos o a sus antepasados. Tenemos una arquitectura que hasta la fecha se le conoce como capillas de linaje. Estas capillas de linaje, oratorios familiares o capillas familiares, son muy presentes en el pueblo otomí, que no responden precisamente al canon católico, son más con cuestiones de cómo los otomíes llevan su religiosidad. Son estas capillitas que de repente incluso hasta las pueden encontrar al lado del camino. A veces se cree que están abandonadas, pero no, están como limpias por dentro. Y esta responde más como a la cuestión de cómo se organizaban los otomíes anteriormente por clanes, ¿no? Hagan en cuenta que estaba el clan Ramírez, el clan
López, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada uno tenía su capilla de linaje. Ahí incluso se tiene, eh, rara vez se tienen imágenes del catolicismo o se tienen muchas cruces, porque ahí se cree que es donde se les sigue recordando a los antepasados. Incluso dentro de ellas hay unas cosas que se llaman cruces de ánimas, e incluso a veces las cruces llevan hasta dibujado al personaje, al muerto, con el nombre de ¿no? Y se recuerda cada vez que se conmemora el aniversario luctuoso de se le adorna su cruz, se le ponen en una canastita dulces, se le ponen galletas de animalito y colaciones, y pues bueno, se adornan con flores estas cruces que son chiquitas, como de 30 centímetros, y les digo, abajo regularmente siempre trae dibujada como a modo de personaje al difunto, vaya, ¿no? Con el nombre y todo eso. Esto es porque dentro de la cosmovisión o la construcción del pensamiento del pueblo otomí, pues los antepasados, los muertos, tienen una intervención importante en el mundo de los vivos y tienen una intervención importante en lo familiar y muchas veces incluso hasta en lo comunitario, ¿no? El que se hayan ido a otro punto etéreo, a otro espacio, no quita que tenga siga participando desde una cuestión espiritual activa con la vida del grupo. Incluso es bien interesante porque cuando llega un nuevo integrante a la familia, se presenta con bueno, hay que llevarlo a la capilla del linaje y presentárselos a estas cruces que les llaman cruces de ánimas. Les digo, aquí incluso se ve cómo está el personaje con el nombre, ¿no? Y están dentro de estas capillas que les digo, no, de hecho nunca va el sacerdote a esas capillas, no se oficia misa, se hace un ritual, obviamente muy a la forma de cómo construye su religiosidad el pueblo otomí, ¿no? Regularmente la cuestión la dirige el matrimonio líder que esté al cargo de la familia, y cuando hay un nuevo nacimiento o, por ejemplo, alguien en un matrimonio, el nuevo integrante, ya sea el yerno o la nuera, el líder de la familia, que esté más grande, sea hombre, sea mujer, lo tiene que llevar a la capilla del linaje para presentarlo a los antepasados, a los muertos, ¿no? Entonces, por eso les digo, tienen una función más una participación, ¿no? Espiritual, incluso después de la vida, los otomíes dentro de la vida del grupo. Ay, no cambia mi presentación. Bueno, estas son las cruces de ánimas que les digo. Aquí se ve incluso que le van a poner ya su ofrendita con galletas de animalito y colación. Se pone fruta también, agua de fruta también, y pues bueno, así. Nosotros, en el ánimo de ampliar el uso social y público del idioma y también visibilizar como estas formas de cómo los otomíes llevamos nuestra religiosidad y esta situación de honra a los antepasados, pues bueno, hemos hecho estos materiales, ¿no? En el ánimo de visibilizar cómo se dicen los artículos que se ponen en el altar, en Yañú, y bueno, cómo incluso pueden usarlo en una oración. Hace rato el doctor Macuil hablaba de los incensarios. Para los huastecos el incensario nada más es una sola columna, ¿no? De donde se sostiene. Para nosotros es de 3 patitas, y eso es muy importante porque también es parte de la construcción intelectual de los otomíes. El número 3 es un número muy importante para nosotros. Y bueno, aquí como el pan, las velas, tume enche, tume anima, o como decimos altar de muerto, y con estas acepciones de pa anima, que bueno, anima ya es un término españolizado. Y pues bueno, técnicamente con eso acabo mi participación. De nueva cuenta me disculpo bastante por esta situación de la presentación. Y bueno, esa es una foto de un altar, ¿no? Y les digo, todo se ponía en el suelo totalmente. Ahora pues ya ha cambiado porque pues bueno,
Ahora es más difícil tener un espacio en el suelo donde ponerlo, ¿no? Ya mejor se usa la mesa y ya no se usan, por ejemplo, los órganos, ya incluso, les digo, la introducción de nuevos estilos de pan, pues ha cambiado bastante esta situación. Pues di Hamadí. Muchísimas gracias, maestro Sergio. Un saludo hasta allá, hasta Hidalgo. Ha de estar haciendo friecito por allá. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahora yo les voy a platicar un poco sobre el origen de este desfile de Día de Muertos que ya se ha estado haciendo global y que inclusive en la Ciudad de México nos gusta mucho, particularmente en la Ciudad de México, pero también haciendo una pequeña recapitulación de lo que nos acaban de mostrar nuestros compañeros. Entonces voy a aquí a compartir pantalla, compartir la presentación. Pues muy bien, el desfile de Día de Muertos en México. Esta que se podría decir ya tradición desde hace algunos años en México, que tiene ciertos orígenes y cierta evolución, y que bueno, se ha globalizado y ha sido una de las estampas más importantes del Día de Muertos, de la festividad de Día de Muertos en México. Pero antes justamente quisiera comenzar un poquito haciendo esta recapitulación. La idea de la muerte como entidad, se divinizó dentro de los pueblos mesoamericanos siempre como una dualidad, que es el señor Mictlán Tecutli, es el señor del inframundo y también la señora del inframundo. A este señor y señoras del inframundo se les hacía desde tiempos, ¿no?, inmemoriales ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos justamente tenían bajo su resguardo todos los bienes que se puede tener los pueblos. Es decir, cuando un pueblo necesita semillas para sembrar, esas semillas se encontraban dentro de los cerros, se encontraban justamente allá, debajo de la tierra, debajo del Mictlán. Y es de ahí de donde muchas de las tradiciones y de la mitología antigua mexicana narran cómo van siempre, ya sea en la zona maya, algunos personajes como Unapuech, Balanqué, o también como Quetzalcóatl, van a este lugar sagrado, a este inframundo sagrado, y se roban algunas semillas para dar de comer a los humanos o se roban algunas semillas, sobre todo de maíz, para después formar a los hombres. Entonces, esta idea del Mictlán, del inframundo, no es solamente donde se va ¿no?, donde se van los muertos, sino donde se encuentra toda la riqueza del mundo y todas las bondades. También ahí se encuentra el agua, que después va a fertilizar. Esto para las sociedades agrícolas, que hasta la fecha México somos una sociedad fundamentalmente, ¿no?, y más bien importante, de una manera muy importante, agrícola, con una gran parte de nuestra alma, el maíz y todo lo derivado de ello. Pues bueno, es importantísimo. Cada una de las comunidades tenía que ver por su sobrevivencia y por su producción agrícola, y por supuesto se le hacían ofrendas a el señor del inframundo. Aquí lo podemos ver como descarnado, si se fijan, tiene su quijada descarnada, también tienen las rodillas y en los codos descarnados, y tiene garras, no porque sea un monstruo, sino porque justamente tiene, bueno, esas garras para agarrar las cosas, las presas y comerlas. Y tiene un cinturón de serpiente. Las serpientes han estado siempre asociadas, dependiendo del tipo de serpientes, porque no es global. Hay serpientes que están asociadas a la lluvia, pero hay otras serpientes oscuras que están asociadas a la tierra. Entonces, bueno, aquí podemos ver una de las láminas de varios de los códices donde se hacían ofrendas de sangre y de copal. ¿Qué es lo que se hacía? Se perforaba uno las orejas, se perforaban los fieles también la lengua, las coyunturas, los codos, las pantorrillas, y también inclusive en los hombres se perforaban el pene, recogiendo la sangre en estas bolitas de heno, estas bolitas como tipo de algodón, y después la sangre se iba y se depositaba en el fuego para darle de comer estas esencias a el dios del inframundo. Dentro de las festividades o dentro de los meses, como ya bien dijo el doctor Raúl, no había meses, más bien había veintenas. Cada 20 días era todo un proceso de una festividad. Entonces, cada 20 días había una fiesta diferente
dentro de las comunidades que se adoraban a ciertas deidades y se hacían ciertas festividades. Entonces, era un proceso, no eran días específicos, había días específicos donde efectivamente había el clímax del proceso de la festividad. Sin embargo, desde el día 1 de la veintena, de los 20 días, comenzaba a desarrollarse y a prepararse. Es por ello que, por ejemplo, en el pueblo ñañú, en el pueblo otomí, como bien lo dijo el maestro Sergio, la fiesta de los muertos comienza en septiembre y de hecho en muchas de las comunidades es este proceso de vida y de dar agradecimiento a la tierra y a los ancestros que han protegido para justamente darnos a nosotros la comida que vendrá. Esta es la fiesta de Xocothuetzi, una fiesta de los antiguos mexicas, también conocidos internacionalmente como aztecas, en donde, ¿qué es lo que hacían? La fiesta de Xocothuetzi, ¿qué significa? Significa cae el fruto del árbol. Y para ello hacían la representación de quién? La representación de un árbol, justamente, en donde hasta arriba de él tenían los frutos. Ellos cortaban, iban a cortar el primer día, o más bien la fiesta anterior, iban a cortar el árbol, hacían una ofrenda al árbol, después lo plantaban en el centro y le hacían danzas y rituales. Si se fijan en la parte de arriba hay muchas banderitas y cuestiones de papeles. ¿Por qué? Porque justamente se ponía una divinidad hasta arriba hecha de amaranto, que es un tipo de semilla aquí mexicana, muy chiquita, semilla redonda muy chiquita, donde se hacen dulces, justamente se pega esta semilla con miel y se hacen dulces como las famosas barras de amaranto que comemos aquí mucho en México. Entonces, los diferentes jóvenes de la comunidad trataban de subir a este palo encebado para tirar el fruto, es decir, es la representación de justamente esta época del año, donde al menos en México y en las comunidades agrícolas es importantísimo los árboles que dan sus frutos. Entonces subían hasta arriba, tiraban a esta imagen de la deidad hecha de amaranto, hecha de esta de masa de amaranto con miel, y cuando llegaban abajo, la repartían en toda la comunidad y toda la comunidad comía un cachito. Es decir, le hacían la fiesta porque justamente daban gracias a que les daban alimentación. Esta fiesta particularmente se celebraba justo en esta época, en noviembre, y entonces se empalmó muy bien con la festividad de Todos Santos, que como dijo el doctor Raúl Mackwil, era una festividad y es una festividad que en general en el mundo católico europeo no se celebraba, ya había perdido mucha importancia. La importancia, por ejemplo, que tenía la Natividad, que es la Navidad, o que tenía también la Semana Santa, era mucho mayor que la que tenía esta festividad de Todos Santos, que pues bueno, no se celebraba en general en ninguna parte, en una cuestión comunitaria. Sin embargo, aquí sí. ¿Por qué? Porque a diferencia de Europa, donde está caracterizado perfectamente bien cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, aquí en México y entre los trópicos no hay tanta esa diferenciación de las cuatro estaciones, sino que hay tres estaciones o inclusive a veces dos, una de secas y otra de lluvias. Y al final de la temporada de lluvias, que es justamente esta temporada de noviembre, es donde todo florece, donde el maíz crece y se saca el maíz, donde ahorita toda la fruta que hay en las ofrendas, como las cañas, como las mandarinas, como ¿no? Como los panes, en fin, ¿no? Todo ese tipo de elementos que nosotros comemos y que se ponen en las ofrendas es porque es una época de gran florecimiento y donde todos los árboles dan frutos. Y es por eso justamente que se celebraba y que se llamaba Xocothuetzi, que es se cae el fruto. Y esta intersección temporal justamente la aprovecharon los frailes católicos para hacer esta fiesta, que ya una festividad no milenaria, donde además, por cierto, se celebraba a los muertos, era una de las fiestas de los muertos, aquí se les ponían las ofrendas a los muertos, no a la muerte en sí, sino a los muertos, a nuestros antepasados directos, a nuestros ancestros de familia, pero inclusive también a aquellos grandes muertos que nos han dado beneficios comunitarios. Por ejemplo,
Se les pone generalmente también ofrendas a los grandes revolucionarios que nos dieron, ¿no? Que dieron la revolución, o en general a personajes importantes de la comunidad también se les pone estas ofrendas. Entonces, de ahí proviene, se entra y se llega a una etapa donde se cae el fruto, donde es fructífera la tierra, donde se está cosechando. Eso se empalma perfectamente bien con la fiesta de Todos los Santos, se aprovecha esa fiesta de Todos los Santos para hacerlo entonces, integrarlo dentro del catolicismo, y se genera el Día de Muertos, o el Chantolo, ¿no? El Sanctorum, el Día de Todos los Santos. Y es por eso que es tan importante en México y en todas las comunidades, porque tiene una raíz milenaria, en el sentido no solamente temporal, sino también en el sentido conceptual, de que los ancestros y los difuntos para los mesoamericanos cumplen una labor fundamental de guía y de protección, no solamente de las familias y de las individualidades, sino protección comunitaria, protección de nuestros pueblos. Las ofrendas que se fueron cambiando a través justamente de la época colonial fueron muy variadas. Una ofrenda generalmente es algo íntimo, algo que se hace en la familia, no son ya las megas ofrendas que se han ido desarrollando a partir de, pues bueno, la globalización, pero sobre todo dentro de la institucionalización en diferentes ámbitos, pero generalmente las ofrendas siempre han sido ofrendas para alguien, es decir, para algún ancestro, y son entidades íntimas. Hay dos formas grandes de hacer las ofrendas. Existen las ofrendas que se realizan en las casas particulares de cada quien, y existen las ofrendas que se van y se ponen en los panteones. Dependiendo los pueblos, algunos van directamente al panteón y hacen la ofrenda en donde están enterrados sus muertos. Ahí, ¿no? Ponen toda la estructura de la ofrenda, y hay otras ofrendas que generalmente se hacen en las casas, que es muy íntimo. Hay un tercer tipo de ofrendas también, que es hasta cierto punto institucional, que las ponen, por ejemplo, todos los niños, las hemos puesto en nuestras escuelas, en nuestros bachilleratos, en nuestros trabajos, siempre, en todos los lugares se pone una ofrenda. Y esa ofrenda generalmente, esas ofrendas que podríamos decir institucionales, se elige algún personaje histórico o algún personaje importante de la comunidad, y se pone la ofrenda para ese personaje con esa temática en específico. Aquí tenemos varias de las diferentes ofrendas. Aquí, como bien lo mencionó el maestro Sergio, es una ofrenda ñañú, es una ofrenda tradicional que se pone en el suelo. No hay niveles, como por ejemplo muchas otras ofrendas en otras partes de México. Hay muchas diferencias y hay una gran variedad. Y este es bastante tradicional, actual, con panes tradicionales que se hacen nada más para esa época. Cada uno de los pueblos tiene sus panes particulares que los ponen. Este pan de muerto que le llamamos, que es un pan para los muertos, que tiene, ¿no?, estos huesitos, pues es un pan muy del centro de México y de las ciudades, que se ha ido expandiendo por los centros comerciales y por la estructura globalizante de la economía. Sin embargo, normalmente cada pueblo tiene su propio tipo de pan y su propio tipo de ofrenda, su propio tipo de frutas, porque dependiendo de las regiones se ofrendan las frutas. Aquí vemos, por ejemplo, naranjas, mandarinas, manzanas y ciruelas. Justo en esta época es donde hay gran cantidad de frutos. Obviamente también los guisados que nos encantan, ¿no?, y que les encantan a los difuntos, los tamales, que son fundamentales, y las flores de cempasúchil. Esta es una clásica ofrenda de la región de Temuaya, que es una región otomí. Otra ofrenda muy bonita es también en el Estado de México, en el municipio de Malinalco, un pueblo malinalco muy bonito. Si visitan la Ciudad de México y si visitan México, tienen la oportunidad de visitar Malinalco, un pueblo mágico extraordinario. Aquí las ofrendas se hacen en casa, pero no se hacen todos los años para los difuntos anteriores. Las casas que hacen ofrenda son únicamente las casas que perdieron a un ser querido durante ese año. Y entonces hacen
estas figuras, más bien figuras, estas representaciones del difunto. Aquí nos tocó visitar justamente a la casa Don Pepe, que era labrador, tenía sus vacas, iba al campo a hacer bueno, siempre fue labrador. Entonces, aquí se ve la yunta y sus vacas y la representación de Don Pepe, que está ahí justamente llevando a sus vacas, las quería mucho a sus vacas, por eso también se las pusieron. Y ese sombrero que tiene puesto esta calavera, que está hecha de papel a tamaño natural, de tamaño original, pues ese sombrero es el original de Don Pepe, y también el morralito y la camisita que utiliza la calavera es la original. Entonces, en Malinalco no son ofrendas genéricas, sí se va al panteón, se va a ofrendar al panteón y se les lleva a los difuntos comida durante el día, pero las ofrendas que se ponen son a los difuntos recientes que cada una de las casas, y además se hace, o sea, no solamente se le ponen las frutas, sino que hacen una representación de esa persona. Y dependiendo las diferentes personas que, ¿no? Y a lo que se dedicaban, pues se hace eso, o algunas características que la comunidad sabe. Esta es una ofrenda justamente de la Huasteca, donde vemos que en la Huasteca se utilizan arcos. En particular, la Huasteca es un lugar cálido y por lo tanto los frutos que se dan, hay mucha caña de azúcar, se sembró durante la colonia la caña de azúcar, una gran producción, y son frutos relativamente tropicales. Aquí vemos cómo cuelgan en esta idea justamente de que los frutos cuelgan de los árboles. Este arco que tenemos aquí es hasta cierto punto la representación de estos árboles. Y por supuesto tenemos a los frutos colgando, podemos ver plátanos que se dan bastante en la región, pero también mandarinas. Se cuelgan todos estos frutos y atrás se pone la imagen generalmente de la Virgen, de una Virgen o de un santito, dependiendo la casa. Se ponen también manteles bordados y los panes y las flores que le gustaban justamente a los difuntos. Ahí podemos ver una fotito en medio pequeña de hacia a quién se le puso la ofrenda, y por supuesto el papel picado. Efectivamente, el papel picado se hizo muy popular dentro del centro de México, pero hay muchísimas zonas donde no se pone papel picado, y porque el papel, por ejemplo, en la zona ñañú, cumple otra función. El papel es sagrado en el sentido de que hacen figuras sagradas con él y hacen ofrendas para sus dioses de otra manera y en otras épocas. Entonces, dependiendo la cultura de las 65 lenguas que tenemos aquí y de muchas variantes, cada uno de los pueblos en México lleva esta tradición, pero la lleva acoplada a su localidad y a su tradición de hace centurias. Aquí tenemos otro tipo de ofrendas. Esta es la ofrenda en el famoso pueblo de Mixquic y también en muchos otros pueblos en México donde no se pone la ofrenda en la casa, no es algo íntimo, pero se le lleva la ofrenda directamente y se pone directamente la ofrenda en el panteón. Y entonces toda la comunidad lleva a sus muertos y llega al panteón a ponerle las ofrendas y pasan con ellos toda la noche. Les llevan música, les llevan comida, por supuesto, les adornan, llega toda la familia a convivir y a estar con sus muertos. Entonces, estas diferentes ofrendas que generalmente tenemos de la gran diversidad de culturas que hay en México, nos podemos ver que hay un hilo conductor, justamente es la ofrenda hacia los difuntos, la ofrenda hacia nuestros ancestros, el dar gracias hasta cierto punto a la tierra que nos está proveyendo de la comida que tenemos y regresarles un poco de eso. No es tanto pedir, sino es siempre este sentido de reciprocidad hacia la tierra y hacia nuestros ancestros que nos están protegiendo, que nos están guiando y que nos dejaron enseñanzas. Y ahora sí, ya con este mini contexto de cómo están las ofrendas, cómo se desarrollaron en México y las diferencias que hay y que es algo muy íntimo, de repente, a partir de la globalización de la idea del Halloween, las personas, no solamente en México, no solamente tenemos este tipo de ofrendas, sino que también ya se volvió tradicional el maquillarnos, porque antes no nos maquillábamos. En general, apenas hace 40 años que tiene esta tradición de el maquillaje y pedir la calaverita. Pedir la calaverita es justamente ir a pedir dulces,
Pero ¿qué ocurre? Los niños se reúnen para ir a pedir la calaverita. No se maquillaban antes, muy al estilo de Estados Unidos, donde justamente piden dulces o hacen una travesura, ¿no? Acá no, acá piden justamente su calaverita, es decir, piden dinero para ellos poder comprar una calaverita de azúcar y poder poner esa calaverita de azúcar en la ofrenda. Es decir, todo lo que juntan los niños cuando piden para su calaverita, llegan y lo ponen en la ofrenda. Es la ofrenda, ellos lo ofrecen justamente para eso. Después ha cambiado obviamente y actualmente siguen pidiendo calaverita a los niños, pero ahora ya maquillados muy al estilo de Estados Unidos. ¿De dónde proviene entonces esta idea del maquillaje y de el famosísimo espectáculo que se originó, ¿no? El famosísimo espectáculo que se ha globalizado en varias partes de, bueno, en Europa sobre todo, allá en Bruselas, y en algunos otros lugares de Latinoamérica y del mundo? Pues bueno, proviene de esto, proviene de 007, Spectre, esta película donde inicia justamente con el Día de Muertos en México, pero para hacerla espectacular, pues ellos inventaron, ¿no? Se les ocurrió hacer un desfile de calaveras. Justamente el Día de Muertos, pues nosotros, aunque nos vestimos de calaveras, realmente no son estas calaveras que se pueden ver en la película, no son tanto estas calaveras muy al estilo occidental, no son tanto estas calaveras al estilo, como diríamos, medio dark. Más bien, nosotros tenemos las calaveras floridas, la muerte florida, es una muerte que nos da vida, que justamente nos da la comida para seguir viviendo. Y pues bueno, se utilizaron ¿no? Una extraordinaria producción en el centro de la Ciudad de México y pues el gobierno de la Ciudad de México lo que hizo es utilizar esta idea y mucho de lo que había quedado de estas grandes calaveras gigantes para organizar un desfile. Entonces, el desfile de Día de Muertos, tal como se conoce, no es fiesta de Día de Muertos, no es ofrenda de Día de Muertos, es desfile de Día de Muertos. El desfile de Día de Muertos se institucionalizó por el gobierno de la Ciudad de México y año con año justamente se va generando. Y aquí ya tenemos este desfile de Día de Muertos, pero mexicanizado, es decir, se tenía ya desde anteriormente, desde los años 80 del siglo pasado, la idea del Halloween y la idea de maquillarse. Sin embargo, pues en las ofrendas la gente y las personas en México en general no nos maquillábamos. Y a partir de que fue evolucionando el Halloween y que tiene un punto nodal, un punto clave, la película del 2015 de Espectro, pues se generó un gran desfile, un mega desfile de Día de Muertos, donde muchísimas personas participan, muchísimas organizaciones, con la temática de Día de Muertos, que por supuesto para nosotros es natural. Entonces, que hagamos un desfile, pues no hay ningún problema, porque hacemos justamente nuestra ofrenda en la casa, pero también nos vamos a divertir a este mega desfile, que es, la verdad, es impresionante. Aquí tenemos un poquito justamente algunas de las representaciones del desfile. Hay diferentes organizaciones, diferentes grupos, universidades, conjuntos, alcaldías, municipios que se reúnen y ellos crean su temática y van desfilando con esto. Hay mucha variabilidad, cada año es diferente, cada año siempre se hacen mega estructuras ¿no? Para hacer este desfile, muy al estilo de Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos los desfiles, ¿no? Por ejemplo, los desfiles de Disney son extraordinarios, son inmensos, entonces muy en ese estilo, pero mexicanizado, lo que yo llamo mesoamericanización. Las tradiciones europeas llegan a México y nosotros las acoplamos a nuestras propias tradiciones y a nuestra propia cultura, las hacemos propias y después sacamos una versión que no es parecida, o sea, que nada más tiene ciertos tintes y ciertas formas, pero que tiene una raíz mexicana profunda. Y justamente el Halloween, hay toda una globalización de las ideas occidentales del Halloween y de las ideas, por ejemplo, de la Navidad a nivel mundial con una gran cantidad de dinero de por medio. En México celebramos
pues el Halloween y el Día de Muertos, y sabemos que son dos cosas diferentes. El Halloween es una fiesta juvenil, generalmente, donde la gente se maquilla y vamos a la fiesta, ¿no? Y demás. Nos maquillamos ahora sí que de vampiros, muy al estilo de Estados Unidos. Aquí se puede ver, ¿no? Por ejemplo, en la época de Halloween, en la Ciudad de México, el Halloween se celebra sobre todo el día 31, aunque no particularmente el 31, como es una fiesta, se puede realizar los viernes y se visten, ¿no? Bueno, esta es la mesoamericanización un poquito del Halloween, pero la gente nos vestimos de diferentes personajes de terror, pero también con mucho toque mexicano. Aquí podemos ver a una familia, a una muerte, a un charro, ¿no? Negro y a su hijita que está vestida de calaverita. Pero también se tienen esto, o sea, en la cuestión de globalización, eh, mucho más tendiente a esta cultura de Estados Unidos, de diablos, de muñecos diabólicos y sobre todo también de películas de terror. Entonces, el Halloween y el Día de Muertos, la festividad de Día de Muertos, convive perfectamente bien en México, no tenemos mucho problema con ello, no hay una contraposición real, sino que las dos se combinan, una en una fiesta juvenil y en otra en una fiesta íntima de la familia que sabemos que tiene una profundidad histórica enorme. Y el festival y el desfile de Día de Muertos como tal no es un desfile de Halloween, sino que es un desfile, sí, 100% mexicano, se tiende a hacer toda la estructura y todos los íconos que nos caracterizan como México, los íconos identitarios dentro del mundo. Pero es muy reciente, en verdad. Tiene 8 años que se está realizando esto y cada vez va creciendo y cada vez va teniendo mayor importancia. Y solamente se celebra en el centro, en la Ciudad de México. Es un desfile institucional organizado por el gobierno de la Ciudad de México. Además de la mega ofrenda en el Zócalo, en la Ciudad de México, también hay una mega ofrenda que año con año se va poniendo para algún personaje ilustre del nacionalismo mexicano. Entonces, pues, esto es un poquito la tradición, un poquito de historia de cómo desde la antigüedad, desde hace más de 2000 años, se concibe a la muerte, y no la muerte, sino justamente esta idea de el Señor que tiene todos los beneficios y todas las semillas y que nos va a dar vida, que nos va a dar las semillas que nosotros vamos a sembrar, y también la importancia de los ancestros y de la reciprocidad. Es importantísimo, ese es un concepto clave para entender el Día de Muertos. Si no hay reciprocidad hacia nuestros ancestros y hacia ¿no? a la tierra que nos da el sustento, que nos da la comida, pues entonces no hay nada. La fiesta de Día de Muertos es una fiesta de reciprocidad hacia nuestros ancestros, hacia la tierra, para dar gracias. Y por otro lado, el desfile de Día de Muertos, que es una globalización mexicanizada de todos estos desfiles que se originó con Espectro, con la película, pero que nosotros la hicimos propia y que ahora es importante para dentro del turismo, ¿no? No solamente dentro del turismo, también para nosotros como mexicanos en la Ciudad de México, pues nos gusta ir porque es espectacular la diversidad de arte y de vestimentas que se pueden tener en esta festividad. Y concluyo justamente estas palabras. Halloween, Día de Muertos y desfile de Día de Muertos son tres cosas diferentes que en México conviven y han convivido de manera armoniosa, así como el Día de Muertos también convive perfectamente bien, ¿no? Con las fechas de los fieles difuntos, se empalmaron esas fechas, pero que a fin de cuentas son dos estructuras civilizatorias y de culturas diferentes que pues bueno, los mexicanos siempre tendemos a tomar de otras culturas cuando nos llegan y cuando se nos implantan acá, pues bueno, las acoplamos a nuestra propia estructura y sacamos algo más arraigado a nuestras tradiciones. Y pues les agradezco mucho a GEA y al Festival Miquistli por la invitación. Esperamos que hayan sido aclaratorias de muchas, ¿no? De muchas cosas sobre el Día de Muertos, cómo lo vivimos en México. Y pues bueno, estamos aquí abiertos a las preguntas, a las respuestas, a los comentarios del público que nos está viendo ahorita por redes sociales. Gracias, GEA, te doy la palabra.
No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gran placer y una emoción de tenerlos a ustedes participando en el festival, en esta conferencia que ha sido súper esclarecedora y que, bueno, personalmente me ha parecido muy interesante ver las diferentes aristas de la festividad y también saber que no solamente es lo que ustedes nos presentaron, sino todavía hay un montón de variantes al respecto. Entonces, eso nos da a entender la riqueza y la grandeza de esta tradición. Y pues es algo que aquí en Europa, en particular en Bruselas, nosotros tratamos desde hace algunos años de dar a entender eso. Yo llevo varios años organizando cada año un evento de Día de Muertos desde el 2014 y conforme han pasado los años yo también he visto estas transformaciones que ocurren a nivel global y justamente se pierde esta diversidad en esta intención de unificar las cosas y me parece importantísimo tener esta información de las diferentes maneras y expresiones que en México existen y que nosotros también podemos retomar también las mismas ideas de diferencia, ¿no? También quiero decirles que aquí en Bélgica nuestro público está muy interesado en saber a profundidad de estas cosas porque justamente no se encuentran en Internet, tampoco se encuentran en los libros o en las bibliografías que tenemos acceso aquí en Europa. Entonces me parece que es fundamental tener este tipo de intercambios con gente tan valiosa como ustedes. Estoy aquí con mi equipo, Jair y Eimish, que están en el Facebook buscando a ver si tenemos preguntas. Pero, ¿ustedes tienen algunas preguntas directamente? Yo tengo una pregunta. A ver, ¿no? ¿La digo a ellos? Sí. Hola, mi nombre es Jair. Soy parte del equipo de organización de Miquistli. Y mi pregunta es bastante concreta. ¿Cuál es su visión a futuro con todo lo que está pasando respecto a la homogenización de la tradición de Día de Muertos, con estos dos grandes factores que fue el desfile en 2015 y Coco, creo que casi el mismo año, y que para la gente que estamos fuera es un referente que hay que explicar que no queremos normalmente y que siempre la gente nos hace referente a estos dos grandes momentos en Hollywood y que es complejo hacerles entender que solo es una generalización muchas veces de lo que es la tradición. Pero ustedes, ¿cómo ven este futuro o un futuro cercano de, de la tradición de Día de Muertos a un nivel más global, ya que el Internet nos conecta a todos de una manera mucho más sencilla? ¿Cómo, cuál es su expectativa, de alguna manera? Gracias. Doctor Raúl, ¿tienes algún comentario? El doctor Raúl está en clase también con sus alumnos, entonces transmitió en vivo y están viendo en vivo. ¿Tú cómo ves, Ahorita doctor le... Raúl, que también tienes mundo recorrido por allá por las Europas? ¿Cómo se vive? Y tú como tlaxcalteca originario de México, ¿a qué tiende? ¿A qué va estas festividades de Día de Muertos para el futuro? Tanto en México como de esta globalización. Sí, muchas gracias. Y antes de continuar, pues dejen presentarles a mi grupo que está haciendo el favor de seguirnos en vivo. Aquí está, séptimo semestre de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Hidalgo. Y pues este paneo que hice fue para presentarles también pues a estas generaciones que están sí celebrando las festividades, están recordando a sus muertos y también ellos son los que van a
continuar, adaptar o a reelaborar también estas fiestas como nuestros padres y madres lo han hecho. Yo creo que esta fiesta pues va por dos vertientes bien claritas, como lo acabo de mostrar Sergio, Iván. Una, el aspecto de el espectáculo, de lo grande, de los festivales, de los desfiles, esto llamativo. Eso es la tendencia a la que va en los centros urbanos grandes, pero también en los centros urbanos y en las comunidades, pues se festeja de otra forma, no es tan espectacular como se quiere dar a entender o llamar la atención. Es un aspecto más de recogimiento y esto mismo se aprende desde el hogar. Uno ve a sus padres o a sus madres que están comprando, que están trabajando, que están afanosamente preparando la comida que va en el altar. Los ve uno, ve que invocan o que están colocando las velas para sus ancestros y entonces uno va aprendiendo. Uno también aprende sobre lo que se dice en las ofrendas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de mi abuela y de mi madre, que ellas hablaban con sus difuntos y sultanito, mira, aquí está tu aguardiente que te gustaba tanto y aquí también te ponemos tus cigarros, tu vela, tu pan y todo esto lo que se va diciendo. Es una comunicación íntima entre la ofrenda, uno y también nuestros difuntos. Eso se aprende en el hogar y eso difícilmente va a estar como modificándose. Pero también están otras cosas que vemos en la televisión. Vemos que esta fiesta se ha convertido en una parte en espectáculo y otra parte en la intimidad del hogar. Sí, la globalización nos permite conectarnos, nos permite también entender que hay en otras partes del mundo, pero también nos permite reconectarnos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros ancestros durante las cenas, durante las comidas que se practican ahí. Eso lo vivimos hace unos días y entonces ahí empiezan o se inician a evocar a nuestros difuntos, cómo eran, qué les gustaban, dónde les gustaba ir, también las cuestiones de las enfermedades o cómo murieron. Entonces estamos permanentemente evocando a nuestros difuntos. Los niños y las niñas escuchan, ven y están aprendiendo. Y cuando crezcan, pues lo van a hacer también como estas generaciones nuevas, van a saber diferenciar muy bien qué es lo que es espectáculo y qué es lo que en otras partes es la celebración con nuestros difuntos. En ese aspecto, en la Universidad Pedagógica Nacional donde estoy laborando, pues se hizo una exposición virtual y si me dejan compartir tantito, dejen ver dónde está. Aquí está. Esta exposición fue de manera virtual, se va a convertir en un texto físico y se llama Iskopinin Panstili Mishkailhuit. Esto nace con la intención de llamar la atención a los jóvenes de diferentes regiones. En Hidalgo tenemos, pues sí, la región donde se habla otomí o ñañú, la región donde se habla tepehua, la región náhuatl, y hay varias zonas donde se combinan dos o más lenguas en Hidalgo. Esta intención fue para que la comunidad estudiantil de la universidad pues documente sus propios procesos y entendimientos de esta tradición. Tenemos acá la lista de autores y pues varios y varias de ellas son los compañeros que nos acompañan en esta aula. Y pues desde su perspectiva, desde su punto de vista, ellos y ellas empezaron a enviar fotos y lo más rico, además de la imagen, es la descripción del contenido. Muchos sí son con aspecto de ataviarse, pero la descripción es una cuestión también íntima que muchos y muchas están hablando con sus ancestros en estas descripciones.
Como por ejemplo, pues tenemos acá una foto de Ana Karen Hernández y pues muy amablemente nos hizo favor de enviarnos la ofrenda de su familia, o sea, de la intimidad de su hogar, que no es un aspecto folclórico. Tenemos otra imagen de una compañera del la Huasteca, donde es un aspecto de música, tradición y color. Acá tenemos otra reelaboración de una compañera que es de primer semestre y entonces, pues desde cada uno de su punto de vista, cabe mencionar que ella es de la zona de la Huasteca veracruzana, ella se atavió, pero ella misma mandó estas dos imágenes. O sea, como en la intimidad de su hogar ponen la ofrenda y la diferencia entre lo que ella se atavió y se pintó. Vean ustedes, esta es otra ofrenda de una compañera de una región donde se habla una variante dialectal del otomío ñaño, y esta es de una compañera profesora. Esta es de una zona que se llama Zempoala y es diferente a otras ofrendas. Yo creo que si documentamos, si nos interesamos por estas fiestas, pues sí sabemos muy bien qué es lo que estamos presentando. Un diálogo íntimo entre algo que te lo tenemos muy presente, que es la reelaboración de la fiesta, como por ejemplo esta imagen, una tradición, como lo dicen otros, unos grupos, los grupos de tradición, que es como las ofrendas como originales, entre comillas, muy entrecomillado, y estas ofrendas, vean, esta cantidad de elementos que son en el hogar. ¿Y cómo se aprende esto? Pues viendo, escuchando y entendiendo cómo es este proceso de diálogo entre unos y otros. Vean ustedes, este es de una familia también de Itzel Janet Granados Hernández, y pues esta muestra que nosotros quisimos hacer es para ver cómo la comunidad estudiantil, muy joven en la universidad, conserva, aprende, reaprende y relabora estos mensajes. Y vean ustedes, como lo mencionaba nuestro compañero Sergio Miranda, pues en el Panteón. Hay que mencionar también que en las comunidades y en los pueblos, cuando alguien fallece antes de noviembre, el alma, se piensa que el alma no viene, solamente, bueno, viene, pero a cargar los elementos de la ofrenda. Cuando cumple un año de que ya se fue, entonces se hace la primera ofrenda. Esta primera ofrenda es con más elementos, porque es el primer año que le toca venir ahora sí para ella y para los difuntos. Esto es como se piensa en muchos pueblos, vean ustedes, en muchas comunidades. Y también lo que nosotros tenemos es lo que yo les platicaba un poco, las actividades en los mercados. O sea, tenemos una actividad mercantil intensa donde hay productos de diferentes partes del mundo, pero lo que nosotros podemos ver, al menos en estas fechas, son estas. Por ejemplo, las calabazas para hacer el dulce, que muchas familias lo ponen, el incienso o los copales, las velas de cebo. O sea, esto es un mercado en una comunidad que una de nuestras compañeras de aquí que nos acompaña vive allá en Atotonilco el Grande. Estas cosas que podemos ver acá se llaman mancuernas y la mancuerna es lo que cubre, o como la mancuerna es de pilón y lo que cubre es hojas de maíz o de mazorca. Las mancuernas, pues son los pilones, es el azúcar que se obtiene de la caña de azúcar. Y vean ustedes los diferentes saumerios de una región muy comercial activamente, y los panes que son diferentes
yo creo que cada región en México tiene su propia forma de hacer pan. Por ejemplo, en mi pueblo, el pan de muerto, pues es sí con los huesitos y con ajonjolí. En el estado de Hidalgo, pues hay pan de muerto en forma de muñequito o de triángulo que se les llama muertos, y en este caso, estos panes que son de sal. Y pues no puede faltar la flor. Todos estos elementos se consiguen en los mercados y eso es como la tradición en las comunidades, y lo que vemos en los desfiles, pues es el folclore, es lo llamativo, es lo que se piensa también, porque yo estoy viendo las noticias y la gente que estaba siendo entrevistada decían, es que este desfile es nuestra tradición. Pues nuestra tradición, pues adaptada, como ya mencionó nuestro compañero Iván, de la película esta. Se presentan elementos nuevos, pero pues lo que yo digo que la tendencia es ir a estos dos, lo espectacular y lo comunitario, lo íntimo, lo familiar. Adelante, Iván. Ay, muchas gracias, Doc. Efectivamente, la espectacularización y lo íntimo, ¿no? Y también ya con la pregunta de aquí del compañero, pues ya estamos avanzando en la sesión del jueves, donde vamos a hacer un análisis justamente de las expresiones en el extranjero del Día de Muertos y pues cómo nosotros como mexicanos las vemos. Yo quisiera también un comentario al respecto. Entonces, aquí en México se celebran, como comentaba, en esta época, pues tres cosas. La festividad de Día de Muertos, el Halloween y esta espectacularización que planteaba, ¿no? Cuando se espectaculariza algo, pierde sus fundamentos arraigados dentro de las comunidades y dentro de las personas y de las familias, y entonces tiende naturalmente cualquier cosa que se espectaculariza, se folcloriza, pierde mucho de esa sustancia y se utiliza para el mejor entendimiento de eso, se utilizan cánones estilísticos muy básicos y que todo el mundo puede ver. Por ejemplo, ¿no? O sea, lo mexicano que es, pues lo mexicano es el traje típico de charro, la adelita, estos vestidos folclóricos y la música jalisciense. Eso se reconoce en el mundo. Otra de las partes que se reconoce en el mundo también es la parte de los aztecas, de los penachos y demás. Son como las dos grandes entidades y las dos grandes cosas que se identifican, ¿no?, dentro de los imaginarios extranjeros y nacionales también de México. Hay que decir que esto se desarrolló por el nacionalismo del Estado mexicano del siglo pasado. No es de que sea así, sino se fue construyendo este nacionalismo después revolucionario, después de la revolución, fue creando una identidad mexicana, tanto en las urbes particularmente, pero también hacia el exterior. Esta identidad tiene mucho que ver con la contraposición con otro tipo de identidades mucho más sombrías en Europa, como el fascismo o el nazismo, que están justo a la misma época naciendo y desarrollándose en Europa, y en México dialogando contra esas identidades que se estaban generando. Se comenzó a generar una identidad nacional basada en la interacción de las diferentes razas, ¿no? La famosa raza de bronce, que es la combinación, pues, de las razas europeas y las razas indígenas de aquí. El nacionalismo mexicano dialoga con esas otras vertientes europeas y se va generando esto que estamos viendo aquí, que es el folclore mexicano nacionalista que nos, como dice una querida amiga, nos hincha de patria. Lo vemos y se nos inflama el corazón cuando lo vemos y queremos gritar ¡Viva México!, ¿no? Es eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Efectivamente, este nacionalismo que desde hace muchísimo tiempo, o sea, tenemos casi ya, vamos para un siglo, que comenzó a folclorizar y comenzó a generar estas identidades y que ahorita son súper arraigadas en toda, como en el estándar de lo oficial, pues se va acoplando a las nuevas maneras y por supuesto pues saca estos desfiles. ¿Para dónde va? Pero eso es de manera interna y de manera interna también nuestras familias sabemos perfectamente bien y diferenciamos perfectamente bien qué es espectáculo, qué es algo íntimo y también qué es Halloween. No nos estamos peleados con el Halloween, no es en contra del Halloween,
¿no? Las juventudes les gusta hacer las fiestas de Halloween a la mexicana, disfrazarse, pero saben que es muy diferente a la intimidad de los ancestros del Día de Muertos. Pero, ¿qué pasa cuando se mandan estos imaginarios, o sea, estas ideas que nada más son imágenes? Estas imágenes se mandan al extranjero. Pues ocurre esto. Cuando los escritores europeos escuchaban las narraciones de lo que habían encontrado aquí y de la magnitud de la cultura mexica aquí en el centro de México y de la conquista de Tenochtitlan, que era una ciudad casi comparable a la Gran Sevilla, ¿no? De aquellos tiempos, que eran enorme, una ciudad enorme, ellos nada más lo escuchaban de oídas. Ahorita ya hay imágenes, pero ocurrió exactamente lo mismo. En vez de tener ¿no? Las representaciones, ¿cómo se imaginaban ellos eso? Pues se lo imaginaban así. La pirámide de Huitzilopochtli, vean, es una torre medieval con una escalinata flanqueada por una barda con, ¿no? Muy al estilo, bueno, no solamente es totalmente europeo, europeizante, ellos se lo imaginaban así y así lo plasmaron. ¿Qué es lo que tenemos? Que justamente es lo que ocurre siempre, siempre en general, cuando ciertos elementos llegan a otra cultura, esa cultura los asocia a sus propios imaginarios, no los asocia a los imaginarios que se tienen ni a la profundidad cultural de cada una de las culturas. Tanto es así que aquí en México, ¿no? Inclusive, o sea, Semana Santa, Fieles Difuntos, pues se acopló directamente a la tradición mesoamericana y no hubo ningún problema. Aquí tenemos otra representación, esta me encanta. Eh, ¿Cómo se imaginaban los templos y las pirámides y los templos de Tenochtitlan? A la izquierda tenemos una representación indígena de cómo ellos lo dibujaron. Y a la derecha tenemos una representación del siglo XVII de cómo habían, ¿no? Por oídas, cómo se imaginaban y lo describieron y lo dibujaron. Entonces, esto es un poquito lo que está pasando con el Día de Muertos. Efectivamente, tenemos un boom, tenemos una apropiación cultural directa, y pareciera ser que a nosotros como latinoamericanos, como mexicanos, nos da orgullo, ¿no? Oh, mira, qué padre, ya hicieron la película de Coco. Bueno, sí, pero la película de Coco es porque hasta cierto punto hay un déficit, ¿no? De originalidad dentro de toda la estructura tradicional de la cultura estadounidense, ¿no? Y occidental. Entonces, ¿qué es lo que generan? Ya sus narraciones las han estado haciendo y haciendo y han funcionado perfectamente bien, pero para innovar retoman narraciones, retoman estructuras de otros pueblos y pues ganan una cantidad enorme de dinero con eso, con la cultura de otros pueblos. Inclusive Marvel, que ahorita utilizó también una figura de Kukulcán dentro de sus películas, un personaje mexicano. Pareciera ser que es integración de las culturas, pues sí, pero es integración al imperio, es decir, ya se comienza a visualizar de que, bueno, ustedes también pueden formar parte del imperio, pueden formar parte de lo que nosotros somos, ¿no? Vénganse para acá y acá los tenemos. Eso es lo que está ocurriendo también con el Día de Muertos. No hay que espantarse, ¿no? La verdad es de que cómo darlo a entender a los extranjeros, pues invitándolos a una convivencia comunitaria o familiar de un Día de Muertos en familia, para que lo entiendan. Y haciendo por supuesto, este tipo de trabajos de divulgación, quienes estén interesados y quienes aprendan, pero también para las personas mexicanas que muchas veces desconocemos la amplitud y la profundidad de nuestras tradiciones, para que tengamos herramientas para podérselos explicar y entender que dentro de esta espectacularización no solamente se da al extranjero, se da también en México por medio del Estado, pero en el extranjero lo dibujan así. Para mí, el desfile de Día de Muertos es como esta torre medieval que está aquí, ¿no? De oídas, saben que hay algo, muchas veces lo quieren tomar como contraposición a una tradición que también se les está obligando a seguir a nivel mundial, que es la tradición de Halloween, con toda la cuestión económica, sociológica que eso implica, ¿no? De la globalización. Y están retomando este tipo de otras expresiones culturales, además floridas, porque el Día de Muertos es muy bello, es muy florido, se celebra la vida, se celebra que regresan nuestros muertos a convivir con nosotros. Y lo que se hace es de que se pone más bien bajo la figura
bajo una idea de una mascarita, de una muerte, de una calavera con florecitas en los ojos, pues se meten totalmente muchas de las conceptualizaciones y de los imaginarios europeos y de los imaginarios que podemos caracterizar de la cultura occidental. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿Para dónde va? Por supuesto, no sé, no creo que se pueda detener una folclorización de esa magnitud, pero lo que sí se puede hacer es convivir, estar conviviendo con ella. ¿Cómo? Pues manteniendo esta otra parte íntima, esta otra parte muy local, muy de corazón de los que tenemos los mexicanos hacia nuestros difuntos, pero sobre todo también en la cuestión divulgativa en Europa y en otros lugares, pues bueno, este tipo de eventos, es decir, sí se tiene un gran festival y a la par se tiene otro festival hecho por mexicanos, Miquistli, que está más arraigado y si quieren conocer las dos, perfecto, se pueden ir a uno y luego pueden venir al Festival Miquistli a conocer un poco más de la profundidad que se tiene y cómo los mexicanos vivimos. Y creo que las personas que hagan la comparación van a entender perfectamente bien que una cosa es el espectáculo, cómo se está llevando a cabo este festival y toda la parte ideológica que tienen, ¿no? Dentro de su propia sociedad. Y la otra que lo mexicano como tal, pues también es más íntimo y es muy bello. Ambas expresiones son válidas. No hay que, yo particularmente no hay que cerrarnos porque las culturas cambian, siempre estamos modificando, metemos, sacamos y demás, nos acoplamos, pero sí dar a entender esto. Y si quisiera que se quedara con esto, una cosa es el espectáculo, como dijo el doctor Maxwell, y otra cosa es lo íntimo que vivimos en nuestras casas. Y eso pues no se va a quitar, esa diferencia siempre va a existir y entiendo bien, por ejemplo, que algunos compañeros de Latinoamérica estén peleados con el Halloween, por supuesto, porque es una imposición brutal de eso. Acá en México, gracias a la ceremonia de Día de Muertos, tenemos como ese escudo protector de todo esto y pues acoplamos al Halloween a nuestra estructura, porque tenemos justamente esta otra tradición milenaria, ¿no? Este escudo milenario cultural que nos protege de muchísimas cosas a cabo. Y que a fin de cuentas México también, hay que decirlo, ha sido un promotor y la cultura mexicana ha tenido muchísima influencia en Latinoamérica en muchísimos aspectos, tanto en cuestión musical, en cuestión de cultura audiovisual, ¿no? Con la televisión, y que ahorita está teniendo un impacto también dentro de la cultura europea. Y por supuesto se va a acoplar eso a los imaginarios de cada una de las localidades donde llega y lo van a acoplar a su estilo y van a generar su propia estructura. Yo como mexicano me siento a la vez orgulloso y a la vez triste de que se lleven esas dos vertientes, pero creo que eventos como Miquistli, que están a la par, juegan un papel fundamental para ¿no? Contraponer, o no contraponer, sino dar otra opción de visibilización de la cultura mexicana, mucho más íntima, mucho más formal, mucho más mexicana de cómo lo vivimos. Y a fin de cuentas, quien lo viva en el Festival Miquistli se dará cuenta perfectamente bien, creo yo, y lo entenderá. Ay, ya nos dimos otra ponencia sobre esto y ya hasta nos adelantamos al análisis Sí, nos el estamos jueves, adelantando, pero bueno, un pero chorro, disculpen. si no, no te preocupes, está es súper interesante todas estas formas de ver lo que está sucediendo y me parece que es para nosotros como los organizadores del festival, me parece que hay que entender la importancia y la responsabilidad también de los mexicanos de tener esta resistencia para la preservación de lo que son nuestras tradiciones. Entonces, para mí, eso es, digamos que la parte fundamental, pero lo dijiste mejor tú. En este aspecto de que sí, no es una competencia, sino em, es una contraparte de poder existir las dos maneras de ver un evento. Y pues solo me queda agradecer a todos nuestros participantes y también a los alumnos que nos están viendo en México. Para nosotros es importantísimo tener esta vinculación con los jóvenes, como bien dijo Itzel Cuevas, la presidenta de la Red Global, porque pues ustedes son el futuro y nosotros estamos aquí en conexión con muchos otros
países. Bélgica es un lugar estratégico, somos la capital de Europa y esto nos pone a nosotros en una posición interesante para tener conexiones pues con otros países. Quería también agradecer a mi equipo de trabajo que están aquí, a Imish Stevens y Jair Hetzehu Montes. Que ellos son también mexicanos que están en la organización. No estaba aquí, pero está del otro lado Miriam Hernández. Y pues invitar a todos los que nos están viendo y que se encuentran en Bélgica a nuestro festival, que todavía vamos a tener los eventos online, que es mañana, martes y el miércoles. Van a ser entrevistas con mexicanos que están alrededor del mundo, que nos van a contar justamente cómo se vive el Día de Muertos en sus diferentes países de residencia. Y finalmente el jueves es nuestra última actividad online, en donde nuevamente vamos a reunir a especialistas del Centro de Investigaciones Históricas Interculturales para hacer este análisis después de haber recabado esta información de cómo se vive en México, cómo se vive en los diferentes países de la Europa, y entonces ahí nos haremos las siguientes preguntas sobre hacia dónde creemos que vamos y qué creemos que nosotros, en qué podemos incidir o no hacia este cambio. Y bueno, pues yo solamente nuevamente agradecer y no sé, Itzel, ¿quieres decir algo? Bueno, complementar lo que decía Gea, nuevamente agradecerles, sumamente interesante todo lo que nos exponen y efectivamente incluso como mexicana aprendí mucho y además, como lo decían, se siente un orgullo escucharlo. Vamos a transmitir todo esto que nos dijeron los siguientes días para que le llegue cada vez a más personas, porque realmente lo relataron y lo explicaron de una manera extraordinaria y pues les agradecemos mucho. Gracias, Gea, por toda la organización. Gracias.